Entonces ustedes dirán, ¿qué hace un retinólogo en el mundo de la refractiva? Yo creo que la historia es natural de los cirujanos, pero no es así. Acuérdense que los pacientes, antes de ser evaluados, por lo menos en los dos centros donde trabajo, en el Instituto Nacional de Oftalmología y en la Clínica Anglo-Americana, todos los pacientes pasan por la especialidad de retina para ser evaluados realmente. Entonces sí hay una relación muy directa entre la cirugía refractiva y la especialidad de retina. Porque de nosotros depende de la evaluación, porque a veces se le escapa al oftalmólogo general, ciertos detalles que hay que considerar. Esa es mi relación directa. Luego, el otro tema de la oftalmología es la pasión por la tecnología. En mi vida han marcado cambios importantes, desde el calibre de los detectores, desde la imagen digital, desde la tomografía que vino y se quedó y que confiamos en esa tecnología y hemos visto cómo ha evolucionado el tiempo. Y otra apuesta que tengo cuando me invitan a formar parte de este grupo de refractiva es que confío en esta técnica, por varias cosas que ustedes van a ver a continuación. Entonces vamos a hablar algo de la evaluación postoperatoria en la cirugía refractiva. Conversando con el doctor Terán, coincidimos que el FENTO-LASIK sería la cirugía estándar global. ¿Por qué el FENTO asociado al LASIK? Porque el microquerátomo, como verán, tiene sus inconvenientes. Como dijo el doctor, ese como entrar en pánico, esos 2, 3, 4, 5 segundos, no lo sé, pero que de alguna manera han limitado que la cirugía refractiva se globalice. Yo creo que con esto, yo digo, si pelo la limitante interna, ¿por qué no puedo sacar un lentículo? Era mi concepto, ¿no? Y eso también me dio la oportunidad de arriesgarme a hacer esto. Y efectivamente, esto lo puedo hacer un oftalmólogo general que tenga la curva, y me imagino que en el tiempo esto va a ser más difundido. Eso lo tengo totalmente seguro. ¿Qué tiene en común el láser, el FENTO-láser? Que utilizan succión. Hasta ahí está claro. Succión para crear el flap, para levantar este flap y para hacer el tratamiento con láser. Entonces hicieron uno de los estudios más interesantes que comparan todos los FENTO-láser. Es que uno de estos estudios nuclearon ojitos de piggy, pusieron un traductor a través del nervio óptico y controlaron todo el procedimiento comparando tecnologías diversas, en donde esta técnica, el VisuMax, este láser, este FENTO-láser, es el que usa menor vacío durante la succión. Y esto es importante, no solamente crea menor vacío, sino que los pacientes refieren en esa succión transitoria, en la mayoría de casos, pérdida de visión durante la creación del vacío, cosa que no sucede con el SMILE o con el VisuMax, y eso lo podemos constatar durante el procedimiento. Entonces, menor presión de vacío. ¿Y qué importa el vacío para nosotros? Que pueden existir cambios básicamente en la postcirugía. Ya hablamos del cambio en la córnea, se adelgaza y todo el tema, y sobre todo en pacientes que tienen o no, que sospechamos de glaucoma, el seguimiento de estos en el tiempo. Entonces, por eso es importante evaluar bien nuestros pacientes en todos los aspectos, ¿no? Entonces, y luego tenemos cambios retinales propios de la miopía. Entonces, para mí sería ideal elegir un paciente que no sea un miope extremo, magno, o que no tenga miopía degenerativa, porque vamos a tener complicaciones en el postoperatorio propios de una miopía patológica, presencia de membranas neovasculares, lacker cracks, desprendimiento de retina. Entonces, ¿lo vas a relacionar a la cirugía per se o a la historia natural de una miopía degenerativa? Nos vamos a concentrar básicamente en cambios del vítreo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hacemos nosotros previo a la cirugía y qué hacemos post cirugía? Ya el doctor Nateri dijo cuáles eran las contraindicaciones relativas y absolutas. Entonces, como le decía, yo tenía intereses personales porque adoro la tecnología. Y miren qué cambios existen en común cuando uno realiza ese vacío. El ojo va a tener cambios propios de la succión. Ese ojo miope per se se va a elongar durante la succión,
se va a cortar el ecuador, y cuando dejamos de ejercer esa succión, el ojo a su vez se va a expandir nuevamente, va a recuperar. Ese cambio bariátrico, de presurización, deforma el ojo, y eso ya induce per se a cambios propios del vitrio y su relación con la retina. También en el LASIK, esta onda de choque, de alguna manera como la capsulotomía Jack, va a hacer que oscile ese vitrio y por ende altere la base. Eso es la teoría, ¿no? Que tiene alguna razón y que en algunos estudios lo explica muy bien. Miren por qué estoy entusiasmado. Es decir, sí tengo intereses, no solamente tecnológicos, sino por relación, sino que tengo el compromiso en el futuro de ver cómo estoy comprometido en resolver problemas refractivos en el interior. Miren qué pasa. Como habrán visto, la mayor cantidad de pacientes son miopes, básicamente pacientes jóvenes, deportistas, pilotos, médicos, gente que necesita usar su visión y obviamente todo lo que eso implica. Cuando uno somete a un paciente a un procedimiento quirúrgico invasivo, entonces el paciente como que uno sabe que está invadiendo un ojo herméticamente estable, y eso significa que vamos a generar cambios en el tiempo. Y uno de esos cambios es el vitrio. Entonces, este vitrio en los jóvenes, mira cómo se encuentra. Totalmente adherido en las zonas que conocemos: papila, mácula, arcadas vasculares y periferia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar cuando el vitrio de un joven es agredido, entre comillas? El vitrio, como historia natural, se va a desprender básicamente en la papila, en la mácula. Y mira, aprendí un tip revisando esta presentación, que le agradezco a mis amigos mexicanos, el doctor Gerardo García, que me consiguió la secuencia de la evolución del desprendimiento vitrio. Le agradezco. Mire, ¿qué va a pasar? El vitrio empieza a licuefactarse, empieza a separarse en la papila, en la mácula, etc. ¿Qué posibles alteraciones hay después del procedimiento del desprendimiento vitrio? ¿Qué puede pasar después que se induce el desprendimiento vitrio? Vamos a hablar básicamente del polo posterior, del segmento posterior, del área macular, ¿no? El punto crítico acá es cuando el vitrio se colapsa. Acuérdense que el vitrio está compuesto del 90 y tanto % de agua. Ese vitrio se colapsa y empieza a separarse de las adherencias, las más débiles en el polo posterior, pero en algunos casos van a persistir la yadoides adherida, básicamente en el área foveolar. Entonces eso se llama adherencia vitrio-macular. Está adherido por naturaleza, pero puede persistir esa adherencia. Entonces ese vitrio puede ir por un desprendimiento de vitrio posterior normal, fisiológico, ideal, que se separa la papila, tenemos el anillo de Weiss, el área macular o yuxtafoveal, y de ahí progresivamente a la periferia. Eso pasa fisiológicamente en un 50%, es una mnemotecnia, ¿no? 50 años, 50% de desprendimiento de vitrio. Antes de los 50 años, menos. Después de los 50 años, más. Llegando al 85% en los pacientes de 80 años. Mira qué fácil la mnemotecnia, ¿no? 50, 80%. Mira, entonces, ¿qué pasa? El desprendimiento de vitrio es normal en la mayoría de pacientes. Ese paciente se desprendió el vitrio y todos felices, porque no hay tracción, no hay agresión del vitrio per se sobre la mácula. ¿Qué pasa cuando esta adhesión persiste y deforma el área foveolar? Eso se llama tracción vitreomacular y se convierte en un síndrome llamado síndrome de tracción vitreomacular, que puede ser o no sintomático. Tracción vitreomacular tiene dos caminos: o que se desprenda totalmente el vitrio y no cause daño, o que persista esta tracción vitreomacular. Persiste, levanta la retina, deforma la retina y sus capas y su relación con el epitelio pigmentario y con el vitrio. Entonces hay una tracción macular persistente. ¿Y eso qué va a pasar? O regresiona o progresa. Y esto es una cuestión de tiempo, ¿no? Y puede progresar a edema,
a un agujero traccional de este vitrio adherido y puede llegar a separarse completamente un pseudopérculo y hacerse un agujero macular, que ya sabemos que el agujero macular, si es que eso ocurre, que es poco probable, esto se resuelve quirúrgicamente. Hasta ahí esos son los eventos que pueden pasar en el segmento posterior. Acuérdense cuando hagan tomografía, los que hacen tomografía, modular el brillo y el contraste para que valoren, porque si uno hace por defecto la tomografía, no encuentra este detalle de la relación íntima entre el vitrio y la mácula. Es un tip que aprendí. Entonces, la tracción vitreomacular, ¿qué hacemos con ella? Si se presenta, hay que esperar, porque sabemos que puede irse a un desprendimiento de vitrio y no pasa nada. Entonces el tiempo es importante, hay que hacer seguimientos. En caso de persistir y causar daño, se trata de acuerdo al estadiaje y al compromiso y a los síntomas y al riesgo que puede pasar, ¿no? Que puede ocurrir. Y sabemos que la tomografía es el método de elección para el diagnóstico y seguimiento. Entonces yo creo que la práctica oftalmológica tiene que estar relacionada con este equipo que para mí ha cambiado el diagnóstico, la toma de decisiones y el seguimiento de muchas patologías que antes, creo que en mi especialidad estaba básicamente en trauma, en oftalmitis y desprendimiento de retina. Mire cómo nos hemos volcado ya a un área específica que es la mácula, tan importante como esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ya dijimos todo lo que puede pasar en el polo posterior. Ahora, ¿qué pasa una vez que ese vitrio se desprendió? Va a haber una motilidad y va a alterar la base vítrea o la retina periférica. ¿Qué pasa con este vitrio desprendido? El 85% es asintomático. Paciente, si no le preguntas, no te va a decir que ve floaters o mosquitas. Tienes que preguntarle y él piensa que es normal. Entonces, mosquitas, sí, yo veo, lo identifican mosquitas, pelusas, no sé. Es variable la percepción subjetiva del paciente. Entonces, ese 15% asintomático, y si no le preguntamos al paciente, cualquier paciente, no solamente el que se va a operar, entonces hay que buscar, hay que saber evaluar el vitrio. Entonces vamos a evaluar la retina periférica. ¿Qué podemos encontrar? Desde pequeños floaters hasta grandes condensaciones vítreas, que el paciente lo percibe. Esto es evidente. Entonces siempre que veamos estas condensaciones o estos floaters, estamos hablando que el vitrio se desprendió. Y si vemos el anillo de Weiss, mucho más. Entonces hay que evaluar la periferia con todos los métodos conocidos. Un lente de 3 espejos, oftalmoscopía indirecta, con indentación, la lupa de mejor selección, dilatado ojalá. ¿Estamos de acuerdo? La primera vez. Y si vemos pacientes con desprendimiento de vitrio sintomático o asintomático, hay que hacerle seguimiento en el tiempo. Porque puede, mucho más en pacientes operados, tener lesiones periféricas. Esto estamos hablando de un paciente que no tiene ninguna lesión, ninguna patología, simplemente es un paciente miópico, moderado, sin daño a la retina. Imagínense si el daño existe, si existen lesiones periféricas. Entonces acá tengo algunos casitos que en resumen nos pueden ayudar a tener menos precaución. Entonces, miren, acá hay un opérculo y esto se hace cuando recién ingresamos detrás del cristalino. Vamos a ver condensaciones, vamos a ver velos vítreos, etc. Hay que buscar esto en todas las posiciones de la mirada, pero detrás del lente. Enfoquémonos detrás del lente y vamos a darnos con sorpresas como esta, ¿no? Y si encontramos esto, que se llama opérculo, probablemente, es casi seguro, que vamos a encontrar una lesión en la periferia. Miren, esto es el mismo paciente, asintomático, porque está en la periferia, no está en el eje visual, y donde encontramos detrás de ese opérculo un agujero, y obviamente acá se trata, ¿no? ¿Y cómo se trata? Esta es la recomendación del tratamiento de una lesión que es susceptible, según yo, a ser tratada, un agujero o un desgarro. Una o dos líneas confluentes. Yo no creo en el tratamiento profiláctico de la retina periférica. El láser induce inflamación. Es como el láser al azar, no tiene sentido. Inflama, hace como esas hojitas precortadas, prepunteadas y puede ocasionar más daño del que existe. Se dispersa el pigmento, puede haber membranas epimaculares, edema coracistoide, una serie de complicaciones. Entonces, el tratamiento de las lesiones son circunscritas al daño. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa? También puede presentarse un desgarro, miren, un desgarro de retina con el vértice apuntando a la papila. Esto acá hay adherencia traccional. Este es sintomático, porque está sangrando
y a veces confundimos la miodesopsia del gel vítreo con una hemorragia. Entonces es un desgarro y esto hay que tratarlo. Y existen lesiones en la retina periférica. Son dos tipos básicamente que hay que tener en consideración. Lesiones periféricas pigmentadas y lesiones periféricas no pigmentadas. Yo prefiero llamarlo así en vez de hablar de baba de caracol, de blanco sin presión, de latiz, etc. Hay lesiones pigmentadas, es como si estuviese tratado el paciente. Entonces tienen menor riesgo, tipo el Pavin Stone, etc. Y eso hay que hacerle seguimiento, pero con menor frecuencia, tiene menor riesgo, pero igual puede desprenderse la retina en estas zonas de mayor adherencia. Las que me llaman la atención son las lesiones blanquecinas, como esta, que está la baba de caracol, látiz y sobre todo el blanco sin presión, porque ahí la relación íntima entre el vitrio y la retina es muy grande y ahí podemos tener complicaciones propias. Entonces hasta ahí estas serían las recomendaciones. Obviamente esta es una lesión pigmentada, hay que examinar básicamente los bordes, no la parte central sino la periferia, y vas a ver que entre la retina sana y la retina alterada hay lesiones. Ese se trata. Inclusive se pueden tratar antes de la cirugía y eso no es un inconveniente para hacer este procedimiento. Obviamente si es que existe un desprendimiento de retina, el tratamiento y la historia es otra, ¿no? Hay que entrar a manejar con la mejor técnica posible. Esto es todo lo que quise traer para ver qué es lo que tenemos que hacer con el paciente postoperado, donde de alguna manera con cualquier procedimiento, catarata, implante de lentes, cirugía refractiva, inflamación, etc., van a haber cambios de este vitrio denso en pacientes muy jóvenes. A diferencia, entonces, ¿cómo hay que hacer el seguimiento de estos pacientes? Si es que tenemos tracción o síntomas, 3, 6 meses, un año, los 4 primeros años, es la recomendación que les doy, en todo procedimiento intraocular, llámese cirugía catarata, ¿no? Nosotros operamos la catarata, por ejemplo, a las 2 semanas, al mes le refractamos y chao paciente. No. Los 4 primeros años aumenta el ratio de riesgo en forma progresiva. Entonces, los 4 primeros años hay que seguir a cualquier paciente con un procedimiento invasivo al ojo. No sé si tienen alguna pregunta. Hay trabajos que dicen qué porcentaje, o qué posibilidades tienes tú de tener un desprendimiento de retina por cirugía refractiva. Mira, hay estudios de catarata sí, o sea, tienes un porcentaje de posibilidades de desprendimiento de retina por cirugía catarata. ¿Hay algo en cirugía refractiva? Sí, hay estudios y el clásico que más se revisa es del doctor Arevalo, ¿no? Que depende de la población de tu estudio, ¿no? Y básicamente ve complicaciones en pacientes con bases patológicas, ¿no? Miopes, degeneraciones retinales periféricas, y es cierto, aumenta el riesgo, ¿no? Si 1 de cada 10.000 de la población está susceptible a tener un desprendimiento de retina de la nada, básicamente porque existe una lesión producto del desprendimiento vitrio. Hay que evaluar el vitrio. Entonces puede aumentar entre 3 y hasta 8 veces más que una población normal. Acuérdense, son reportes ya de un buen tiempo, ¿no? Yo no creo que la cirugía refractiva per se genere más o menor incidencia que cualquier otro procedimiento. Simplemente, yo creo que va a depender qué población estás estudiando. Y básicamente hay que tener seguimiento y hay que concentrarnos un poco, aprender a evaluar un poco el vitrio, ¿ya? Y eso nos va a todo paciente, si no le preguntamos no nos va a dar este dato. Si tenemos síntomas de desprendimiento vitrio, independientemente de que haya sido operado ese paciente, independientemente de si sea miope o no, tenemos que evaluar la periferia. Cuando hay blanco con presión, o sea, uno, no sé, uno debe tratar antes de entrar a una cirugía refractiva, por ejemplo, de ese tipo, ¿o? ¿A qué nos referimos a blanco con presión y a blanco sin presión? Blanco con presión solamente vamos a ver cuando indentamos la retina, se anemiza, ¿no? Eso blanco con presión es propio de una masa, una indentación, etc. Lo que llama la atención y debemos tomar mucha atención son los blancos sin presión. Son esas lesiones blanquecinas, homogéneas, donde se puede diferenciar nítidamente entre una retina normal y una retina blanca. El borde de esta lesión es donde por lo general es más susceptible a tener daños, desde un desgarro hasta un desgarro gigante.
Entonces ahí es donde tenemos que... pero tampoco significa que tiene la lesión y tienes que tratar profilácticamente. Simplemente esos pacientes tienen que hacer un seguimiento más cercano, más estrecho. Pero puedes entrar entonces a este tipo de cirugía. No hay contraindicación absoluta, que, o sea, el paciente con una córnea pequeña, ojo único, una miopía degenerativa, el borde de los 50 años con presencia de catarata. Ese es un tema, yo creo que hay que elegir nuestros primeros casos y nuestras primeras cirugías, el paciente ideal, ¿no? Una miopía. En un LASIK que hay que la puede tener la presión hasta 60, creo que está contraindicado, ¿no? ¿Qué, perdón? Un blanco sin presión. ¿Cuál es la pregunta? Cuando hay un blanco sin presión, uno no entra a un LASIK no convencional, ¿no? Mira, Y en el otro SMILE, mira, ¿sí o no? el paciente tiene que estar informado, tú tienes que conocer todos los eventos. Entonces, si ese paciente con o sin operación va a tener el riesgo, es un riesgo que tenemos que compartir y eso es una toma de decisiones que lo tenemos que hacer entre la relación médico-paciente. Entonces, yo no creo que salvo que tenga una lesión y el otro ojo contralateral afectado con de repente retina o alto riesgo, una miopía alta, paciente deportista, etc., yo creo que no tomaría ese riesgo, ¿no? Porque hay mucha gente que creo que aplica láser, no sé qué. Yo no estoy de acuerdo en el láser, no sé si alguien en el foro que esté ahí compartiendo con nosotros pueda compartir su información, pero yo no soy partícipe del láser profiláctico y menos en forma aleatoria. Diga. Doctor, si en caso usted encontraría signos de erupción vitreomacular, ¿cuánto tiempo esperaría usted para volver a controlarlo y ver si no progresa un agujero macular? 3, 6, 9 meses. Si persiste en el tiempo, si no altera la fobia, más tiempo. Eso, lo que pasa es que después de un procedimiento siempre vamos a tener sorpresas, ¿no? Desde un edema, incrementa la tracción, que el paciente tenga conocimiento que puede ir en 80% regresionar y desprenderse sin causar daño, o esto puede permanecer en el tiempo. Porque inclusive agujeros maculares, sobre todo los miopes, tenemos antecedentes que el agujero macular miópico inclusive se cierra en forma espontánea, ¿no? Entonces, si un agujero se cierra, ¿por qué no podría liberarse una tracción? Se han probado los síndromes de tracción vitreomacular con criplasmina, con burbujas de gas, una serie de, ¿no? Entonces, eso ya es un manejo de la especialidad que yo creo que esos pacientes hay que tomarlo como pinza y podemos dilatar, porque la cirugía refractiva no es una emergencia, ¿no? Muy bien, gracias.